Hola amigos, les habla nuevamente su amigo de TikTok. Buenos días compañeros, hoy les vengo a explicar un poco sobre este rodamiento. Como podemos observar, es un rodamiento de rodillo tipo barril, exactamente de rótula. ¿Por qué de rótula? Pues porque puede absorber las desviaciones radial y axial que se le ejerza sin ningún desgaste. También podemos observar que este rodamiento no tiene nomenclatura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos medir su diámetro, el diámetro interno, en este caso son 60, y su diámetro externo, en este caso son 120, y nos vamos a la tabla de los rodamientos. En la tabla de los rodamientos, que es esta que está acá, nos dice que si el diámetro interno del rodamiento es de 60 hasta 65 y su diámetro externo es de 120, es un 2213. Entonces ya tenemos la nomenclatura de este rodamiento. Tenemos un rodamiento de rodillos tipo barril de rótula 2213. Como podemos observar, no tiene tapa por ningún lado, por eso su nomenclatura no termina con ninguna letra. Entonces, si seguimos observando el rodamiento, nos podemos dar cuenta que tiene un desgaste o una ranura, por decirlo así, una ranura en su exterior, con unos orificios. ¿Qué quiere decir esto? Que su lubricación depende de esto. En el momento que se ancle, esto tiene que tener un lubricante por dentro de esta ranura que caerá por estos orificios que se ven acá y llegan a la pista. ¿Listo? También podemos observar que tenemos dos pistas en este rodamiento. Muchas gracias, compañero. Hola, compañero, buenos días. Hoy les voy a hablar un poco sobre esta polea. Como podemos dar cuenta, es una polea con una ranura en toda su circunferencia. Entonces ya podemos deducir que necesitamos una polea tipo V. Entonces, para determinar qué correa no puede trabajar en esta polea, tenemos que medir el diámetro interno de la ranura. En este caso sería el diámetro interno de la ranura, su profundidad, y nos vamos a la tabla de medidas de las poleas. Cada polea tiene una letra, dependiendo de su medida. Entonces la que se acerque más a las medidas de la polea, esa es la correa perfecta para nuestra polea. Pero más sin embargo, si debemos reemplazar esta polea, tenemos que tener en cuenta las medidas que ya tomamos, el diámetro externo y el diámetro interno donde va el eje. También si nos podemos dar cuenta, si las poleas traen un prisionero, tenemos que tener el diámetro del prisionero también en cuenta. A veces hay poleas que traen cuña, también tenemos que medir la cuña y tenerla en cuenta para su compra, para irla a comprar, para poder reemplazar la que ya tenemos. Muchas gracias, compañero. Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre la guaya. En este caso identificamos que esta es una guaya de carga. Es un cable de acero diseñado para levantar, arrastrar o sostener cargas muy pesadas. En este caso lo podemos encontrar en lo que son grúas, montacargas, equipos de izaje y sistemas de tensión y sujeción. Este es un cable de acero conformado por 6 torones. ¿Qué son los torones en este caso? Son varios cables de acero torcido helicoidalmente. Para pedir una nueva guaya, en este caso si se desgasta o se daña, podemos pedirla por sus especificaciones, las cuales serían las pulgadas, los milímetros de diámetro, metros de largo, cargas de trabajo, el cual nos los puede especificar el coeficiente de seguridad, y la carga de rotura y tipo estático para mayor seguridad. Pero en este caso las medidas de esta guaya son de 11,64 pulgadas, pero no son estándares. Entonces lo vemos especificado por el fabricante, que en este caso sería la marca del Trooper, la Malacate de manivela, que son 300 kilogramos aproximadamente, o bueno, en sí 666 libras. Esa es la capacidad máxima de su arrastre en este caso. Ahora les voy a hablar sobre la correa. En este caso, esta es una correa A38.
La A significa la sección, el 38 significa la longitud de la correa. Esta es una correa trapezoidal por su forma en V, utilizada en sistemas de transmisión de potencia mediante fricción para poleas tipo A, evitando que se resbale, siendo una correa plana con superficie lisa. Para saber si esta correa es de sistema métrico o inglés, lo que vamos a hacer es medir con el calibrador el ancho y la altura de la correa. Cuando el ancho y la altura de la correa en milímetros da exacto, es un sistema métrico. Entonces se caracteriza siendo esta la medición en 3 centros. Buenas tardes, les voy a hablar sobre este tipo de acoplamiento, que es un acoplamiento de cadena y es flexible. Este está compuesto por dos ejes, los dos piñones, o como se les dice, sprockets, y una cadena que une a estos dos. Estos son mayormente utilizados en maquinaria industrial para así reducir el rozamiento de las piezas y dar un mejor rendimiento a estas máquinas, ya que estas reciben la carga axial o radial de estas mismas y transmitiendo así la fuerza en los dos ejes, manteniendo la estabilidad. Estas tienen también unos empaques con los cuales es para que la lubricación que se le vaya a hacer al mecanismo no salga sobre la máquina que se está utilizando. Bueno, además de eso, estos acoplamientos no son fijos. Estos traen en su carcasa un número de referencia, el cual indica su modelo y su diseño, como este que dice KC 4012. El KC significa el acoplamiento de cadena, el 40 significa los espacios que hay en cada eslabón o en cada seguro, y el 12 es el número de eslabones que hay en la cadena. Bueno, ahora les voy a hablar sobre ese tornillo, que es un tornillo galvanizado brillante, y este está recubierto por zinc para así reducir o evitar la corrosión del mismo. Este es un tornillo de 14 milímetros de cabeza y 75 de largo.